los organismos, de cómo está la problemática, financiera de los organismos o de las instituciones que estén trabajando en esto, lo que mueve este proyecto es precisamente la preocupación sobre el tema financiero. Ayer, yo incluso en alguna de las preguntas que hice saqué el tema de un par de veces sobre lo del cobro de servicios ambientales. Creo que lo saqué en el caso de Sierra Gorda, en donde, bueno, pues no se ha avanzado mucho. Otros proyectos expresamente señalaron que tenían el componente de lo del pago de servicios ambientales, y cuando comienzas a atender el problema del pago de servicios ambientales te vas para atrás y acabas preocupándote por el hecho de cómo le vas a hacer para financiar todas las actividades del suministro y de luego incluso del tratamiento de las aguas correspondientes. Entonces, es una prioridad muy importante. En el comité todo el mundo coincide en la importancia que esto reviste, y ahí cuando se decía políticas públicas, en parte tiene que ver con precisamente con este aspecto de cómo darle sustento y fundamentación financiera a los proyectos correspondientes, ¿no? ¿Sí? Perdón. A ver si... nada más quiero hacer un comentario complementario, otra ilustración pues a lo que está mencionando el doctor. Por ejemplo, nos tomó algunos años negociar con la Comisión Nacional del Agua el hecho de que reconozcan a la Fundación como contraparte válida para desaturar dineros de programas federalizados, Promagua, APASO, Agua Limpia, etcétera. Los municipios no tienen recursos, por lo tanto no pueden poner la parte que les toca, o algunos estados tampoco quieren poner la parte que les toca, y habiendo recursos federales para muchas de las cuestiones hidráulicas en las que no nos metemos nosotros, no se pueden sacar esos recursos porque hay este impedimento que acabo de narrar. Entonces negociamos con la Comisión Nacional del Agua que dentro de las reglas de operación reconozcan que nosotros podríamos ser esa contraparte válida, y entonces a echarle la mano al municipio haciendo nosotros cualquier cosita y liberar órdenes de magnitud en términos de los recursos, cosa que ya conseguimos. Ese es el tipo de actividades detonadoras, si se les quiere llamar, que estamos previendo en esta materia. Imagínense los troncos fluyendo en una corriente allá en Norteamérica y se atoran en algún lado, y por más que hagan lo que quieran, no van a fluir hasta que no muevan ese tronco que está atorando a todos los demás. Eso es lo que estamos queriendo detectar. ¿En dónde podemos incidir como para lograr que haya cosas que se desablojen, se desatoren y fluyan mejor las cosas? Perdón por la metáfora peculiar. Sí, y ahí también en seguimiento a este comentario de Ramón, que muy pertinente. En la Fundación hay, y en el comité también, obviamente, una premisa, que es la premisa de que debemos de tratar de evitar al más posible el que los recursos de la Fundación sustituyan recursos que deben ser erogados por instancias gubernamentales. Y esto se aplica no solo al agua, se aplica también a otro tipo de proyectos, a salud y en adicciones también. Porque, entonces, no tiene llenadero, ¿no? O sea, las actividades de la Fundación no deben de permitir el camino fácil de la elusión de las responsabilidades de parte de las autoridades competentes, de las autoridades verdaderamente responsables. Ahora, es fácil decirlo, pero es más difícil ponerle la raya, hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Hay veces en donde evidentemente hay algunas actividades que están siendo apoyadas por la Fundación, que uno podría decir, oye, esta actividad la debió de haber hecho el municipio, la debió de haber hecho la Comisión Estatal o alguien más. Es cierto, y pues nos cuesta trabajo, y es finalmente pues una línea muy delgada que tenemos que ir evaluando paso a paso para ver cómo hacerlo. Pero entonces, esa primera premisa es importante. ¿Cómo no sustituir recursos que deben ser recursos erogados por las instituciones públicas? Pero entonces hay un corolario inmediato. ¿Cómo podemos hacer que los recursos de la Fundación detonen una mayor derrama de recursos públicos a la atención de la problemática del agua? Y en eso hay varios ejemplos, hay varios proyectos, varios están sentados aquí alrededor del salón, en donde esto ha sucedido. O sea, el dinero de la Fundación ha movilizado recursos de instancias privadas, también evidentemente, pero sobre todo públicas, que de otra manera
no se hubieran canalizado la atención de esa problemática. Eso es también de los puntos fundamentales, como que era lo que estaba también ya específicamente señalando Ramón como el mecanismo específico, ¿no? Pero el propósito es que cada peso de la fundación trate de detonar la mayor derrama de recursos hacia el proyecto correspondiente, privados y públicos, y esos públicos que tienen directa relación con las responsabilidades y las funciones de esas instancias públicas y evitar de esa manera también cumplir con la primera premisa, que es sustituir actividades o recursos públicos con recursos de la fundación, porque no ese es el propósito, sería completamente contraproducente a los propósitos de la fundación. Perdón, ahí atrás, sí. Sí, muchas gracias. El promedio, sí estábamos viendo, el promedio es 20% del conjunto de los proyectos, ¿no? Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, su comentario da pie a al siguiente comentario también. Todos hemos escuchado que la tercera guerra mundial se va a ver por cuestiones de agua. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos en México expuestos a este tipo de fenómenos de una guerra relacionada con el agua? Entonces, mi comentario está en el sentido de que para el futuro, para la próxima reclasificación de cuencas prioritarias para México, también sería importante considerar cuáles cuencas presentan esas condiciones que pudieran en un momento dado poner en riesgo la soberanía nacional. De tal manera, yo entiendo que esto le corresponde totalmente al gobierno federal, sin embargo, digo, sería importante que la fundación considerara ese detalle pues para una futura reclasificación. Sería muy interesante. Bueno, obviamente sin el afán de entrar ahorita en una reflexión así amplia sobre todos estos temas tan importantes, yo me atrevería a comentar dos cosas. Primero, por ejemplo, la escasez de agua es una escasez institucional, como ustedes lo saben mejor que nada. En ciertos lugares hay escasez física, pero en términos globales y macro, pues tenemos agua para todo. El problema es que el agua no está bien distribuida, no existen los mecanismos para poderla llevar a donde debe de ir, luego se lleva el agua y entonces se ensucia, se contamina el agua, todo lo que ustedes saben mejor que yo. Entonces, dentro de esa problemática hay cosas que la Fundación no se ha metido, pero simplemente como reflejo de que el país también está con la estrategia del avestruz. Por ejemplo, todo el tema de la gratuidad de todo el agua que se dedica a usos agrícolas. O sea, que genera un mal uso, sin duda, un desperdicio, un uso a veces poco eficiente del recurso, y luego genera, digamos, una especie de conflicto con la disponibilidad de agua para otro tipo de usos urbanos y demás, ¿no? Ese tema es un tema muy serio a nivel nacional. Nunca nos ha llegado un proyecto en donde alguien esté planteando poder trabajar en eso, pero creo que como mexicanos y la Fundación inserta en la realidad mexicana no podemos eludir esa problemática, ¿no? El 80% del agua se va a usos agrícolas, digamos en general, y el costo es cero, y la infraestructura no existe. Eso es una primera pregunta, un poco de respuesta respecto a esta problemática, de nuevo, de los recursos, ¿no? ¿Dónde están los recursos? ¿Y qué tanto debemos de preocuparnos porque alguna ciudad cobre 5% más o 10% más, cuando en realidad del otro lado los grandes volúmenes de agua no están asignando de manera eficiente? Ese es un punto. El otro punto tiene que ver con este tema estratégico. El proyecto, si ustedes vieron ahí, está el tema del río Tijuana, por llamarlo, no sé si es Mexicali, Tijuana, ahí están discutiendo eso, no sé muy bien, ¿mandé? Tijuana, Tecate, o como... Ese proyecto se acerca un poco a esta problemática digamos, de un área con conflictos muy serios, disputas muy serias por el recurso, pero además es una disputa no solo interregional, ¿no? Digamos, sino es una disputa binacional. Entonces, en parte las reflexiones del comité para seleccionar eso como una región importante, prioritaria, es precisamente las consideraciones que usted hace sobre extrema
escasez y